minería y nos vamos a ir por el lado también de las energías, de las funciones energéticas en el Perú. Bien, a ver, en este caso yo les quisiera preguntar, ¿cuánto saben ustedes de la minería? ¿Qué cosa es la minería? ¿Cómo se trabaja la minería? El Perú, Es donde guardan cosas así de, o sea, cuando excavas algo y encuentras oro, así, plata o cobre, ya, metales, ya. Entonces, ¿qué tipo de materiales, en este caso de la minería, tenemos en el Perú? Pico, metales, ¿Perdón? la cobre, plata, La el plata. cobre, el oro, el cobre, Muy el bien. Oro, cobre, cobre. Ahora uno pensamos, Profesor, el dime, zinc. Carlita. la minería es la actividad de explotar las minas, extraer minerales. Gracias por el concepto. La minería es eso, es explotar ciertos sectores. Ahora, no en todo sector hay oro, hay plata o hay cobre, ¿no? No hay que confundir ese aspecto. Entonces, cuando hablamos de actividades económicas, estamos hablando que es la actividad extractiva por la cual aprovechamos. Ese es el concepto del día de hoy, por el cual se aprovechan los minerales metálicos, tales como el oro, cobre, plata, etcétera. También tenemos materiales no metálicos, sí, tenemos la sal, la caliza, el mármol, y también tenemos material energético, en este caso el petróleo, el gas y el carbón. ¿Ok? Con el pasar de la historia, dentro del marco histórico del Perú, el Perú se ha visto en momentos donde ha tenido un auge económico muy, muy exacerbante. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir si es que por acá sabe, por cultura general, porque todavía no te han enseñado este punto, aún no llegas a tercero ni a cuarto todavía, pero ¿sabes más o menos qué materia prima en un cierto tiempo al Perú le generó muchísimos ingresos? El petróleo, No, casi Gael, casi, el pero gas, dentro de su historia. el salitre, Profesor, ¿cuál es la pregunta? Ah, muy bien, el salitre, pero también había otro que se llama la era. En la historia del Perú hay una parte que se llama la era del guano. No sé si la han escuchado alguna vez. La famosa era del guano. ¿Saben qué es la era del guano? ¿Se acuerdan qué es la era del guano? Me dicen sí, sí. Creo que Perú y otro país se pelearon por el guano. Sí. ¿Y alguien sabe qué cosa es guano? Es como para fertilizar las como petro, plantas. los excrementos de los animales. Exacto, Gael, es el excremento de las aves guaneras, ¿no? Y el Perú en un determinado tiempo, gracias Daniela, muy bien, también ahí, empezó pues a vender guano a Inglaterra, o sea, lo exportábamos y vendíamos excremento y ganábamos plata, ¿ya? Y pues gracias a ese dichoso guano pues surge lo que en la historia del Perú se llama como la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra del Pacífico, gracias a la era del guano. Pero el Perú tenía plata, uf, hijo mío, tenía muchísima plata. En ese tiempo tú veías que el hecho de generar riquezas era muy, muy, muy exorbitante. Pero luego, después de la guerra del Pacífico, y luego que Chile nos sacara la mugre en la guerra tal, eh, el Perú entra en un proceso de reconstrucción y hay un periodo llamado la República Aristocrática, donde el Perú contaba con cinco materias primas importantes y justo en ese periodo surge la Primera Guerra Mundial. El Perú tenía algodón, azúcar, ¿ya? Tenía petróleo, tenía minería de cobre y tenía el árbol del shingo, ¿ya? El árbol chiringo, perdón, que es el famoso caucho y que de ahí se hacían las llantas. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el Perú empieza a vender esa materia prima. Entonces, hoy entendemos que el Perú es un país exportador, hijo mío, es un país que tiene materias y los exporta, ¿no? Pero ahí está el grave problema que no sabemos aprovechar, tal cual como pasó en la era del guano y en la era republicana, y hasta el día de hoy, pues nos damos cuenta que el Perú está entrando en un proceso muy letárgico, por decirlo de esa forma. Pero bien, vamos con la minería. ¿Cuáles son las características de la minería? A ver, Danielita, ayúdanos con las características, por favor, del gran trabajo de la minería en nuestro país. A ver, Danielita, ¿Yo, profesor? Daniela, te escuchamos, hija. Ya. Características de la minería peruana. El Perú es un país polimetálico. Todos los recursos minerales son propiedad del Estado. Es la principal fuente de divisas, generando más del 50% de las mismas. Genera fuentes de trabajo. Permite el desarrollo de otras actividades industriales. Los minerales más aprovechados son el cobre, plomo, hierro, zinc, plata y oro.
Es la actividad que capta mayores inversiones extranjeras. El mineral más extraído y que genera mayor ingreso de divisas en el cobre. Muy bien, gracias Danielita. Entonces, ya tenemos ciertas características en cuanto a la minería. Cuando nos dice que el Perú es un país polimetálico, quiere decir que es un país que considera o tiene dentro de su espacio territorial muchos centros mineros de diferentes metales. ¿Ok? Oro, plata, cobre. Y en este caso, pues, estos ingresos, estos recursos minerales, le pertenecen al Estado peruano. Y el Estado peruano pues contrata o hace convenios con otras empresas extranjeras, las cuales vienen a extraer. Dejan un monto y se llevan el resto, ¿no? Más o menos algo así funciona la economía estamental. Luego de eso tenemos el género de trabajo, ¿no? Lógicamente las mineras ofrecen puestos de trabajo laboral, las cuales pues tampoco digamos que son las más óptimas, pero vienen a ser un poco las más remuneradas, por decirlo de este modo. Gracias a la minería existen otras fuentes industriales, en este caso la siderurgia, las metalmecánicas y en este caso las metalúrgicas. Cada una de estas, incluyendo a las petroquímicas, trabajan muchísimo con los materiales que la minería os deja. Luego tenemos los minerales que se aprovechan más en nuestro país, pues vienen a ser el cobre, el plomo, el hierro, el zinc, la plata y el oro. Y pues esto por hecho, pues muchas empresas extranjeras lo tienen en la mira y eso hace que el país, pues en nuestro Perú, prácticamente muchas empresas del extranjero vengan a trabajar. Y en este caso lo que más exportamos, por decirlo de esta forma, es el material del cobre. ¿Ok? Bien, ya tenemos esto hasta aquí. Ahora, viendo esta situación, tenemos que saber que en el Perú existen tres tipos, y no solamente en el Perú, en el mundo entero, existen tres tipos de forma de trabajar la minería. ¿Ok? Por un lado, jóvenes, tenemos el socavón, ¿ya? Por el otro lado tenemos el tajo abierto, y por el otro lado tenemos el aluvional. Cuando hablamos del socavón, pues es el arte, por decirlo así, también el trabajoso momento o el trabajoso o el penoso también, ¿por qué no decirlo así? El hecho de excavar ya la tierra para poder encontrar los materiales preciosos que están internamente, ¿ok? Entonces muchos de los materiales están pues en los centros de los cerros, de las estribaciones, y es ahí donde pues esos sectores van en busca del material precioso, ¿no? En cambio, el tajo abierto, pues no hay necesidad de hacer un hoyo, ya no hay necesidad de hacer un hoyo, ni un orificio, más al cambio de esto, pues se trabaja de forma abierta, solamente vas sacando, ya vas removiendo las capas de tierra, y pues al remover esas capas de tierra vas a formar como una pequeña olla, como puede ver acá, ¿no? Y pues en cada uno de esos estratos, pues se pueden encontrar ciertos minerales. Según van excavando, se van encontrando. Y el aluvional, que es el arte de encontrar materiales preciosos que son la forma más ancestral, ¿ya? Antes de inclusive de la llegada de los españoles se trabajaba esto. Y cuando los españoles llegaron también pues obligaron a muchos indígenas a trabajar de esta forma aluvional, de extraer en los ríos, en las cauces, ¿ya? La extracción de ciertos fragmentos de materia prima. En este caso estamos hablando de oro, cobre, que se encuentran en los fragmentos de los ríos. Entonces la persona agarra como una cestita que ves ahí y empieza a sacudirla cada vez más hasta encontrar pequeñas pepitas, por decirlo así, de plata o oro, ¿no? Bien, entonces ya tenemos más o menos el desenlace de cómo se trabaja la minería. Ahora, en el Perú existen ciertos fragmentos de materia prima y líderes internacionales y nacionales. En este caso, en Cajamarca, ya en Cajamarca tenemos pues el oro, en Ancash tenemos el cobre, en Pasco la plata, en el mismo Ancash también tenemos el zinc, en Puno el estaño, el plomo, el hierro, ya en Pasco, en Ica, en Puno tenemos lo que es el aluminio, en Piura el fosfato, el carbón en La Libertad, el petróleo en Loreto, el gas natural en el Cusco y el uranio en Pasco. En el mundo, pues existen países que también son potencias, ¿no? Tenemos a China, a Chile, México, Estados Unidos, Rusia y Canadá, con los cuales también se tiene un cierto convenio para poder importar y exportar ciertas materias primas, las cuales se utilizan para, en este caso, las construcciones de diversos artefactos. ¿Ok? Bien, en el Perú, pues sabemos, aquí está en el mapa la distribución genérica de cómo, pues, está constituida ciertos lugares de minas, pero de las cuales, pues, en el Perú la mina o la empresa minera más importante es Antamina. La compañía Antamina es un complejo ubicado en el Callejón de Cochucos, en el distrito de San Marcos, está ubicado en el departamento de Ancash, la cual, pues, la forma en cómo trabaja la minería es muy diferente, ¿no? Si tú te das cuenta, no es un socavón, no es un socavón.
Estamos hablando que es un tajo abierto prácticamente, donde ahí se trabaja, y pues se extrae bastante lo que es el cobre, el zinc, y de otra forma la plata y el plomo de forma secundaria, ¿no? Y esta empresa viene trabajando años tras años en este lugar, extrayendo ese tipo de materia prima. Pero también tenemos el petróleo. ¿Alguien me puede decir por qué es importante tener petróleo? ¿Por qué es la importancia del petróleo? ¿Para qué sirve el petróleo? Para la economía del Perú y para algunos carros utilizan petróleo. Ah, ok, para los automóviles. Muy Para bien. el combustible. Exactamente. El petróleo es un combustible, ¿ok? No solamente para automóviles, sino también para maquinarias, hijos. Entonces, pues, se ha tratado de ver de que en varios sectores de esos países tienen bastantes sectores petroleros. Por ejemplo, Venezuela es un país altamente petrolero. En el caso de Irak, Irán, en esos sectores del Medio Oriente, también son sectores altamente petroleros. Y es porque te das cuenta por qué Estados Unidos busca meterse en esos países, porque intenta tener el petróleo. El que controla el petróleo prácticamente controla un parte de la industria en el mundo. Pero esto ha ido disminuyendo, ¿ok? Debido a que esto es un producto no renovable. El petróleo no se renueva, ¿ya? El petróleo no se renueva. Ahora, en este caso, tú puedes darte cuenta acá que el petróleo no solamente se encuentra en la parte terrestre, no solamente es ir y en un sector terrestre encontrar petróleo y pum, extraerlo. El petróleo también se encuentra en el mar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el petróleo llega hasta el mar? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo el petróleo llega hasta el mar? Aquel que me responde esto no toma práctica la próxima semana. Por las Por los, tuberías. por los barcos. ¿Los barcos? Por los barcos. Por la tierra, por abajo de la tierra, yendo a la mar. No. Por las exportaciones de los barcos. No, yo les pregunto cómo se forma el petróleo en el mar, Ah, ya. no cómo se obtiene. Lógicamente se obtiene. Por el plancton. ¿Por el qué? El plancton. ¿Qué pasa con el plancton, señor Gael? ¿Cómo funciona eso? A ver, ya estás por ahí, tienes un 50%. Tú me dices otra palabrita más y ya no tomas práctica la otra semana, hijo. Se pudre. Eso- O Ya, sigue, Gael. Vamos. Ya, tienes el plancton y otros microorganismos más en el mar. ¿Qué pasa con esos microorganismos? se descomponen. Muy bien, y para que haya una descomposición, lógicamente tiene que haber ¿qué cosa? Algo muy particular. Tiene que haber Vamos, Gael, tú puedes, o alguien que le pueda ayudar a Gael, vamos. No se descomponen así por así, ¿ya? Hay que entender eso. No se descomponen porque, uy, empezó la descomposición, no. Tiene algo. Ya, miren, vamos a ver la forma de un tablazo, ¿ya? Esto has llevado en geodinámica, en primer año se enseña geodinámica 1, ¿no? Geodinámica interna te enseñan. Bien. Ya, piensa de que esto sea, acá está el océano, ¿ya? Acá están las estribaciones, acá tenemos un tablazo, ¿ok? Acá está un tablazo. Un montículo de tierra, este es un montículo de tierra, ¿ya? Bien, yo sé que no soy buen dibujante, así que no te rías. Ahora, en este punto, ya, como dijo ya nuestro amigo Gael, en el mar existe el plancton y otros organismos o microorganismos más, ¿ok? Ahora, el agua va a empezar a erosionar ciertos sectores de las costas terrestres, ¿ok? De las costas, en este caso, de la corteza. Ahora, en esta situación, ya, esto no es, te estoy contando que hay uno de los métodos y los más que existen en el mundo, ¿ya? Entonces, al ver esta situación, te lo voy a explicar de la forma más sencilla, ¿ya? Porque tú nos has llevado por este tema. Van a erosionar tanto este sector de acá que lo van a ahondar o lo van a hacer un hueco, ¿ya? Me imagino que en primero te habrán enseñado más o menos esto, de la erosión del agua. Ahora, una vez que esto se erosiona, ¿ya? Se erosiona, por ende, esto, pues por la fuerza física normalmente de la gravedad, se viene abajo, se derrumba. Todo este montículo de tierra se derrumba encima de ¿qué? Del plancton y otros microorganismos. Y ahí pasa lo que dijo nuestro amigo Gael. Empieza el proceso de putrefacción, o en este caso se empiezan a consolidar. Una vez que pase ese proceso, pues los microorganismos pasan años y años y años en este punto, hasta pues que en un determinado momento se descomponen, hasta un cierto punto que empieza a formar, gracias a esto, se empieza a formar los famosos
o el famoso petróleo. ¿Ok? Más o menos en primero te enseñaron que esto se llama geodinámica externa, prácticamente, ¿no? En geodinámica externa y en la función del movimiento tectónico y cómo funciona incluso las estribaciones y el aspecto de la demografía terrestre. Bien, ante esta situación, el petróleo es el oro, le dicen que es el material más precioso, ¿ok? Un material, una energía que en el mundo pues se busca y se rebusca muchísimo. ¿Es necesario? Sí. Gracias a eso funcionan grandes maquinarias y grandes fábricas en el mundo. ¿En el Perú las hay? Sí. Hace muchos años en la República Aristocrática había un centro petrolero en Piura, ¿ok? Había un centro petrolero en Piura. Ahora pues la tenemos en ciertos sectores de la costa peruana. Ya también de esta misma naturaleza, extrayendo lo poco que se pueda encontrar, ya que en nuestro país no somos un país potencialmente hablando en el sector petrolífero, ¿ok? No somos un país con potencia en este rubro, pero sí, se tiene y se está extrayendo poco a poco. Bien, ahora, con el otro punto que es el famoso gas natural. ¿Alguien sabe para qué sirve el gas natural, jóvenes? ¿Qué cosa es el gas natural? ¿Alguien tiene? ¿Eso que eso le ponen a la cocina? Una fuente de... Eso yo. A ver, Fernando. Jalen el curso, profe, jalen el curso. Fernando, Yo, profe. Fernando, te escucho. A la cocina. Para la cocina, claro que sí, rentería, pues para la cocina. El gas de camisea es lo que nosotros consumimos hoy, ¿no? Va conectado a tu casa, ¿no? Pero, Fernandita, creo que querías decir algo, te escucho. Profesor, no se escucha, está hablando el señor allá en los mariachis. Ah, ya está hablando de mariachi, disculpa, no hay que interrumpirlo entonces. No, en este caso, el sector del gas natural, pues, es muy abundante en la parte de la selva peruana, de la cual, pues, se ha logrado hasta el día de hoy, pues, sacar de plano, por decirlo de esta forma, ¿no? El gas convencional para utilizar un gas renovable, ¿ya? En este caso, el gas natural es una fuente de energía que no se renueva, ¿ok? Que no se renueva, y que pues con otros gases ligeros pues pueden ayudarse también a tener una nueva fuente de energía, al igual que los centros de yacimientos petroleros y otras disposiciones más como el carbón. Entonces, el gas natural suele ser un fragmento de energía, es una alternativa al igual que en este caso el petróleo. Si no vamos a depender del petróleo, pues tenemos el gas natural para poder generar energía también. Y no solamente genera energía, sino que prácticamente el gas natural pues ha llegado a muchos hogares, aquí en el Perú, la cual ha facilitado mucho el consumo de estos productos prácticamente, ¿no? Y pues de esa forma sabemos que el Perú también tiene gas natural. Entonces, al tener tantos productos como el gas, el petróleo, la minería, y tener buenas fuentes de ingresos económicos en cuanto a estos puntos y todas las actividades que se realizan, la pregunta más viable que vamos formulando vez tras vez es ¿por qué todavía no podemos salir de ese meollo de ser un país tercermundista? ¿Por qué todavía nos falta ese proceso? ¿Por qué seguimos en ese proceso letárgico todavía de permanecer ahí teniendo tanta materia prima, no poder surgir? ¿Cuál sería la respuesta ante esa situación, jóvenes? ¿Qué haríamos desde el sector económico para sacar a nuestro país adelante? ¿Cuál sería un fundamento El más? petróleo. El petróleo. ¿Qué haríamos con el petróleo? A ver, pregúntate. Imagínate que sobre tus hombros recaiga la responsabilidad de sacar al Perú de una forma económica adelante. ¿Ya? Tú tienes todo lo que ya te he mencionado. Tienes esos productos. ¿Qué haces con esos productos tú? ¿Qué harías tú? ¿Le exporto a otros países? Explotarlos. Ya los exportas. Muy bien. Y al exportarlos, pues, tienes que formar convenios. Pero en el Perú, ¿hay empresas nacionales o no hay empresas nacionales o todas son empresas extranjeras? ¿Qué te conviene? ¿Llamar a empresas extranjeras a trabajar acá o nacionalizar las empresas y exportar? ¿Qué te conviene más? Nacionalizar. Exacto, el famoso nacionalismo de empresas. Bolivia está saliendo de un problema económico de hace muchos años, ya que Bolivia está nacionalizando sus empresas. Y al nacionalizar tus empresas, ¿qué vas a generar? ¿Qué generas? Como consecuencia, ¿qué generas? Nacionalizas. ¿Plata? Aparte de plata. Yesenia, creo que tú la tienes. Trabajo. ¿Qué generas? Empresas. Gael, ¿qué dijiste, Gael? Trabajo. Exactamente, generas trabajo, generas empleo. Y al generar empleo, pues, en este caso, tu país empieza a desarrollarse poco a poco, a crecer poco
Y para este punto, jóvenes, tenemos que comprender nosotros que el Perú tiene que ser un país que empiece a pensar por sí mismo, a desarrollar por sí mismo. Somos un país que todo lo ve empresas extranjeras. Todo nuestro rubro es empresas extranjeras, empresas extranjeras, empresas extranjeras. Todo eso es nuestro rubro. Pensamos solamente en empresas extranjeras. Y las empresas extranjeras vienen, se enriquecen aquí en el Perú y pues te das cuenta cuál es el punto, ¿no? Seguimos en un proceso todavía de subdesarrollo. Pero bien, hemos conocido aquí el prospecto de cómo nuestro país tiene los recursos y cómo debemos nosotros aprovecharlas y tenerlas en cuenta. Bien, lo que tenemos que llevar a cuenta, muchachos, es que saber que nuestro país es un país rico, pero que nos falta cómo saber manejar esta situación. Nos falta cómo saber administrar, ¿no? Entonces, posiblemente aquí en esta clase hay algún alumno o alguna alumna que va a ser la próxima ministra de Economía de nuestro país y tiene que saber cómo manejar esa situación. Entonces, chicos, prepárense para grandes cargos. Recuerden algo, muchachos, ustedes están hechos para grandes cosas. Acá, nunca pienses que tú, no, yo solamente voy a trabajar en una empresa. No, no, aspira más, hijo mío, aspira más. Tú estás hecho para grandes cosas, hijo mío. Tú estás hecho para grandes cargos en el futuro. ¿Ya? Y eso tiene que estar en tu mentecita siempre. Pero el asumir cargos importantes, muchos cargos importantes, eso asume responsabilidad y educación. Nunca te olvides de eso. Quiere tu país, ama tu Perú, o enorgullécete de tu país porque tenemos recursos y nunca te olvides que el Perú es un país maravilloso, único y diverso. Nunca te olvides de eso. Bien, jóvenes, hasta aquí pues ha sido el desarrollo económico de nuestra patria. Ya luego estaremos viendo otros recursos más importantes que tiene nuestro país y seguiremos conociendo cada uno de esos aspectos relevantes que tiene nuestra patria. Por mí ha sido un gusto haber estado con ustedes, chicos. Como siempre, reitero mi gratitud de estar